Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía. Hola a todos, bienvenidos. Qué alegría poder reunirnos nuevamente. Qué oportunidad más linda nos da el Señor para poder nuevamente conectarnos, conversar temas tan interesantes en este su programa Salud en Armonía. Muchas gracias por estar, muchas gracias por oírnos, por conectarse, por ahí sintonizar su radio o muchos también que nos ven a través de las plataformas digitales. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de conversación en donde abordamos diversas temáticas sobre nuestra salud y cómo podemos cuidarla. Ya está realizado con mucha dedicación, mucho cariño, mucha coordinación integrada de muchas personas para que todos podamos entender un poquito más y comprender estos conceptos tan necesarios para nuestra salud. Así es que nuevamente agradecemos a los que se suman, a los que se conectan a través de todas las plataformas digitales. Agradecemos y damos la bienvenida a los que se conectan a través de YouTube, en el streaming de Facebook y también en armonía.cl. Le invitamos a compartir, a que pueda difundir el programa entre sus grupos, entre sus amigos, ahí en sus comunidades locales, para que este video también pueda llegar y tener un poquito más de alcance. Ya queremos crear en este espacio, como decía al principio, un espacio de comunicación, de conversación, de ampliar conceptos, de poder conocer un poquito más esta temática y concientizarnos mutuamente. Yo principalmente he aprendido mucho en estos programas y es muy interesante lo que hemos estado hablando en todas estas temas de salud a lo largo de este año y les invitamos a que ustedes también puedan tomar esta información y hacerla parte y llevarla a la práctica, que es lo más importante. Siempre hablamos conceptos clínicos, conceptos técnicos de la salud, acercándolos a la comunidad, pero también con el objetivo de traer cambios a nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y siempre con esta mirada bíblica, con esta cosmovisión cristiana. Así es que hoy día muy contentos estamos porque tenemos una nueva serie que iniciamos, yo muy expectante también, para poder conocer un poquito más sobre el abordaje fonoaudiológico de los trastornos del lenguaje en la infancia específicamente. Así es que por eso estamos con una invitada que es fonoaudióloga muy interesante y el capítulo de hoy vamos a revisar la importancia de la comunicación y los primeros pasos. Son 4 capítulos que vamos a tener en esta serie, así es que les invitamos a oír y a poder estar atentos a este tema. Ella es Scarlett Madariaga, esposa de Jorge Cruz, madre de 2 hermosas princesas y sirve en su iglesia local con adolescentes y jóvenes. Es fonoaudióloga con más de 10 años de experiencia en estimulación temprana, en trastornos del lenguaje y TEA, con diferentes cursos también y certificaciones en estas áreas. Ella también acompañó en otros programas de la Radio Armonía respecto a estos temas, informando también a la comunidad. Ella se enfoca en el trabajo en red con los diferentes agentes que involucran al niño y cree que los pequeños logros nos dan la base para grandes oportunidades. Así es que bienvenida, Scarlett. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y expectante también aquí de poder ser parte de este programa, de esta enseñanza a las familias, que muchas veces no todos tenemos acceso, ¿cierto?, a esta información. Yo también he ido en el auto escuchando a kinesiólogos y otros profesionales Qué bueno. que han salido ahí explicando diferentes temáticas y qué importante que los podamos acercar ahí a la comunidad, a la familia de fe. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por disponer tu tiempo, tus conocimientos que realmente son tan necesarios en este tiempo y más con tu tema,
que es un temazo, digo yo, es un tema muy que está aquí en boga y que está muy ahí en nuestras manos, palpable por nuestros niños, por todo este acceso a la tecnología y todo lo que tenemos ahora. Entonces, muy interesante poder oírte, tú que conoces el tema, eres una experta en este tema, así es que los invito a todos a estar ahí muy atentos. Bueno, en esta conversación intentamos explorar un rol fundamental de la fonoaudiología en la identificación, diagnóstico y también la intervención en estos trastornos del lenguaje en los niños, que comúnmente se ven mucho y creo que cada año es mayor, así como la importancia también de un enfoque integral y apoyo, que esta conversación también sea un apoyo grande a las familias. ¿Ya? Hay un versículo clave que quiero mencionar que tiene que ver con instruir al niño en el camino que debe andar, dice, y aun cuando sea viejo no se apartará. O sea, no tan solo debemos enseñarle la Biblia a nuestros niños, a nuestros hijos, sino que también todas las cosas de la vida. Y yo creo que este tema también incluye en nuestra responsabilidad como padres para aprender, saberlo y también poder mostrárselo a nuestros niños y enseñarles, porque ya que es nuestra responsabilidad a enseñarles también todos estos temas tan relevantes. Así es que, Scarlett, comencemos y conversemos sobre cuál es la importancia de la comunicación en el desarrollo integral de un niño. Amplia la pregunta, muy importante. Sí. Voy a tratar de reducir porque me tienen que ahí contar. Me gusta hablar. Sí. Qué importante es la comunicación porque es la base finalmente de nuestro desarrollo y de nuestra interacción. Si no nos comunicamos, no podemos traspasar nuestras emociones, lo que estamos pensando, ¿cierto? Lo que estamos sintiendo. Tan importante en los más pequeñitos sobre todo. Y aquí quiero hacer un poquito como alguna aclaración en que cuando hablamos de comunicación, es súper importante que entendamos que no tiene que ver solamente con las palabras o con lo que expresamos de manera como verbal. Siempre como papás, obviamente toda la expectativa de mamá y papá es que nuestros niños comiencen a hablar, que nos digan mamá, papá, ¿cierto? Que incluso en algunas ocasiones digan las palabras de mala manera porque hasta se escucha tierno. Y uno como que dice, ay, qué hermoso. Uno lo normaliza. Y lo normalizamos también. Pero pasamos por alto, ¿qué voy con esto? Que de repente pasamos por alto algunos gestos que nuestros hijos nos estén haciendo, algunas expresiones faciales que estén llevando a cabo en las primeras instancias, la primera infancia, ¿cierto? Y nos estamos perdiendo de lo que ellos nos quieren transmitir. Por ejemplo, un pequeñito podría estar súper frustrado o incluso solamente molesto, ni siquiera al punto de que vaya a gatillar una pataleta o un enojo. Te está demostrando un disgusto. Y el niño está colocando caras de que, no sé, la comida no le está gustando, de que tal vez un ruido le está molestando. Pero como el pequeño no te va a decir no gusta o mamá no, dejamos de prestar atención a eso. Y ahí también lo quiero ligar un poquitito a lo mejor y pasándome a otras etapas más grandes de adolescencia, en donde nuestros adolescentes de repente o preadolescentes nos están informando cosas que están pasando internamente, pero solamente con su mirada, por ejemplo, cuando dicen que los ojos son las ventanas del alma, que nos están transmitiendo cosas y por no leer de repente este lenguaje corporal o esta expresión no verbal, no prestamos atención a señales. Entonces, quiero dejarlos con este concepto como principal, de que la comunicación es todo aquello que nos entrega un mensaje. Puede ser a través de gestos, puede ser con palabras, puede ser con expresiones faciales, puede ser con dibujos, con palabras escritas, ¿ya? O solamente mostrando ciertas imágenes, porque también ahora está muy de uso a nivel profesional y con diferentes redes también en el colegio, utilizando lo que son las comunicaciones aumentativas alternativas, que son sistemas de comunicación que van más allá de las palabras y que se utilizan con imágenes. De hecho, en algunos supermercados, en algunas tiendas, ponen ciertos como pictogramas o dibujos indicando, por ejemplo, que están en la hora de la calma, por ejemplo, para niños neurodivergentes, o que es una zona silenciosa, ¿ya? Entonces, esto se está utilizando también para demostrar que la comunicación es un derecho, y es un derecho universal. Por lo tanto, todos deberíamos tener acceso a poder comunicarnos. Y si lo limitamos solamente a palabras, dejamos excluido a un grupo que no tiene todavía las herramientas para expresarse de manera verbal y que, ojo, tal vez no las va a lograr alcanzar porque tiene alguna condición de base. Entonces, la comunicación va más allá de las palabras y nos permite conocer el interior de las personas y nos permite también generar esta interacción tan importante a nivel familiar, que hoy día también está dejada de lado tal vez un poquitito por todo este sistema, ¿cierto? Por el tema del trabajo, la carga laboral,
por las horas de colegio también de los pequeños. Entonces, aprovechar en cada instancia para poder generar esta comunicación. El impacto es muy grande en la mala comunicación que puede haber, como tú muy bien decías, desde la primera infancia y cómo sigue esta cadena. Creo que firmemente en que uno forja la comunicación dentro de los primeros meses quizás de vida. Tú puedes ahí tratar de entrar con tu niño y generar este lazo y este vínculo tan grande que también facilita una comunicación porque, como tú decías, el impacto es bastante grande y muy negativo en una mala comunicación entre un padre y un hijo. Entonces, también lo necesario de poder saber, como tú decías, cómo ellos se comunican, nosotros tener esa habilidad y esa sensibilidad de poder entenderlos. Y claro, los dibujos, y hay niños que son más gráficos, no sé si tú también vas a hablar más después de eso, quizás lo puedes desglosar un poquito más, pero hay niños que son más gráficos, les cuesta un poquito más hablar, pero sí con una imagen pueden representar muy bien lo que sienten o lo que quieren hacer. Entonces, sí, y de hecho, son más visuales. Sí, me estaba acordando justamente de mi hija, siempre doy este ejemplo, hablando de la comunicación y de cómo leer al otro, porque de repente a nosotros nos dicen, ya, es verdad, nadie nos enseña a ser papás, ¿cierto? O nadie nos enseña a ser tíos, abuelos, o incluso familias sustitutas, familias de acogida. Y los libros nos pueden enseñar mucha teoría, pero otra cosa es en la práctica, ¿cierto? Y conociendo a ese ser creado por Dios de una manera especial, en donde es codificado de una manera diferente, por decirlo de alguna manera. Y cuando tú decías que, claro, hay niños que son más gráficos, niños que a lo mejor les gustan más las artes, más manualidades, que son más matemáticos, también mucho más estructurados, sin tener una condición de base en particular, es súper importante que aprendamos eso como familias que estamos guiando a un pequeño. ¿Por qué? Me acuerdo que antes de ser mamá, mis amigos me decían, o personas que yo conocía, me decían, hoy mis hijos son tan distintos. A uno, no sé, una advertencia, listo. Al otro le tengo que repetir 500 veces y hasta a lo mejor darle un castigo porque si no, no entiende. Y yo dentro mío los escuchaba y decía, no, ¿cómo van a ser tan diferentes? Problema de ustedes que no saben criar, no saben enseñar, si son del mismo papá, la misma enseñanza. Pero cuando me tocó ser mamá y tener a dos literalmente totalmente distintas, con los mismos padres, la misma estructura de tener a su mamá ahí los primeros años por bendición del Señor, de poder estar con ellas, eran diferentes, eran puros opuestos. Y ahí estaba la comunicación y conocerlos. Mi hija más pequeña es mucho de la música, le encanta, tiene como que la melodía impregnada en ella. Y recuerdo, chica, antes de los 2 años, le estaba enseñando como buena madre a guardar sus cosas, a que siguiera instrucciones. Y obviamente como niña no me estaba prestando mucha atención, no me decía, ya mamá, pasaba el rato. Y de repente ya era tanto, y estaba con la otra mayor explicándole ciertas cosas, comienzo y le digo, le empiezo a cantar una canción, yo soy mucho de inventar canciones igual con la vida diaria, de lo que salga, con otras melodías. Bien. Y empiezo así como, había una niñita que estaba en su pieza, mirando a la mami, y ahí como que, se le abrió el mundo, y empieza, mamá, yo, parece que se parece a ti, guardar yo, deberías comenzar a guardar. Y empezaba, cosa de que finalmente, decía mi esposo, la tengo que hasta irritar cantando, llamarle la atención cantando, y así conectábamos. Ya hasta el día de hoy se calma, ya tiene 7 años, pero se calma, por ejemplo, con la música, o con el abrazo, con el apapacho, pero más sentimental, emocional. Mi hija mayor es un poquitito más estructurada. Yo le puedo cantar 1000 canciones y a ella le va a dar lo mismo. Pero si yo le doy un mensaje concreto y se lo doy con un ejemplo y hasta a lo mejor lo llevo a una estructura un poquito más matemática como mi esposo, ella va a ser, wow, me estás iluminando la vida. Entonces a eso voy también la importancia de poder conectar para generar lazos emocionales y de apegos sanos con nuestros hijos y no estereotiparlos, porque van a ser diferentes. Y tenemos que traspasarles a ellos también la importancia de que son diferentes, que su forma de razonar, que su forma de comunicar, sin entrar, ¿cierto?, en las faltas de respeto, en no honrar a los papás, ¿cierto?, todos esos principios bíblicos que sabemos que tenemos que transmitirles, pero que sus formas de comunicar y de expresar lo que están sintiendo son válidas, pero todas esas emociones tenemos que sujetarlas al Señor también y enseñarles
como Cristo lo hacía o lo vivía, como por ejemplo que Jesús ponía sus límites y que es importante que yo también pongas límites. Y eso todo tiene que ver con la comunicación. Entonces, cuando hablan como de fonodiología o algo, si bien hay trastornos del lenguaje, ¿cierto? Es súper importante que entendamos la importancia de que los niños aprendan a comunicar para evitar también otros temas a nivel emocional que estar afectando en su primera infancia. Así es. La importancia, siempre digo, de conocer a tus niños, de estar con ellos, de no tan solo ver lo exterior, sino que entrar en su corazoncito, lo que son por dentro y nuestra responsabilidad, digo siempre, el poder interesarnos un poquito más allá de lo conductual o lo aparentemente visible, sino que ir más adentro y conocerlos un poquito más para poder lograr esta comunicación que tú nos enseñabas, que sea de una manera mucho más óptima. Scarlett, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales más tempranas que comunican o que indican un posible trastorno del lenguaje en niños pequeños de 0 a 3 años? Ya, quiero aquí voy a hacer una diferencia técnica, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Tenemos algo que es como un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? También se habla de, valga la redundancia, de un hablante tardío, que no es un diagnóstico, pero también los profesionales lo comentamos. Y lo otro tiene que ver como con el trastorno del lenguaje, que es lo que nos conlleva, ¿cierto?, a la conversación hoy día. Pero, ¿por qué quiero hacer esta diferencia? Porque el retraso del desarrollo del lenguaje se puede generar en los primeros años de 0 a 2 años, por ejemplo, ¿ya? En donde tú vas a ver que tu pequeño está un poquitito más abajo que el resto, un poquito más retrasado, valga la palabra, ¿cierto?, redundante, pero tú dices, va bien, pero un poquito más lento, lento pero seguro. Es un niño que igual se expresa, un niño que comprende, un niño que se relaciona con los otros, pero dice menos palabras que el compañerito de al lado o que el amigo de la vecina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no hay algo que te llame mucho más la atención, más allá de que es un poquitito más lento, ¿ya?, en este desarrollo de su lenguaje. Entonces, ahí podríamos hablar de un retraso, porque tú dices, lo va a lograr, pero va un poquitito más atrás, por eso está retrasado, y es como, por decirlo de alguna manera, como en una línea recta, es decir, en todo su desarrollo está como un poquitito más desfasado, ¿ya? Después está también cercano entre los 2 años o hasta los 30 meses, cuando hablamos de esto hablante tardío, pero está relacionado solamente con la parte expresiva. Es decir, es un pequeño que comprende, que sigue al revés y al derecho las instrucciones, que juega, que sociabiliza, que le llama la atención los estímulos de alrededor, que busca interacción con otros, pero dice menos de 50 palabras llegando a los 2 años. Entonces tenemos ya al año y medio niños que todavía no dicen 20 palabras, que se expresan mucho con gestos, que logran imitar a sus papás o a las personas que los cuidan, pero sueltito de lengua, por decirlo de alguna manera más coloquial. Y cuando hablamos del trastorno del lenguaje, el trastorno del lenguaje no solamente está enfocado a nivel infantil. Ahora actualmente con el DSM-5 se habla que el trastorno del lenguaje puede llegar hasta la etapa adulta. Entonces podemos haber adultos que estemos con trastornos del lenguaje y que afectan finalmente nuestro desempeño también en el día a día, porque no logramos expresar bien nuestras ideas o no logramos seguir ciertas instrucciones y es que nos afecta a nivel comprensivo. Pero este trastorno es por áreas, no es como en una línea recta, es decir, puede ser que el pequeño tenga dificultades para expresar las palabras porque típico que, por ejemplo, está diciendo cabinero en vez de carabinero y dice mamá, cabinero y. Entonces, en vez de decirme mamá, mira, ahí está el carabinero, ¿ya? Entonces, ahí problemas en la expresión de la palabra, reduce ciertos elementos de las oraciones, por ejemplo, pero sigue súper bien las instrucciones, comprende las instrucciones en el colegio, le va bien en las pruebas porque rinde bien, logra comprenderlas, pero al momento de la escritura se come algunas palabras, las escribe al revés, las expresa de manera incorrecta, entonces ahí vemos que está focalizado en áreas específicas y ahí podemos hablar de un trastorno, porque están unas buenas en su desempeño, unas no tanto, esta igual está bien, pero todavía le falta para llegar al óptimo, y esta ya está realmente descendida. Entonces, ahí teniendo como esa diferencia, es importante, ¿por qué razón? Porque cuando tenemos un pequeño que a lo mejor va lento pero seguro, cuando lo logramos estimular va a responder súper bien al trabajo en casa, los papás se esforzaron mucho más, vieron videos ahí en YouTube, le preguntaron a la fonoaudióloga porque escucharon el programa y fueron a tener una hora, entonces logran hacer los ejercicios y avanzan. Pero con el trastorno del lenguaje van a requerir un enfoque ya especializado, profesional, igual con el apoyo de las familias, pero ya más focalizado.
y va a requerir más tiempo. Típico que de repente los papás nos preguntan, ¿y cuánto le dan el alta, tía? Con el retraso del lenguaje puede ser 6 meses o menos tal vez, pero con un trastorno probablemente vamos a estar 1 año o vamos a estar más si es que nos afecta en la parte expresiva y en la parte comprensiva. Y pensaba mientras te escuchaba, un niño, por lo general entre mi círculo de amigas o de familiares, siempre se preocupan cuando los niños no hablan bien antes de los 3 años. ¿Eso es como normal? ¿Cuándo ya uno debería ya como pensar que podría haber un trastorno o consultar con un especialista o con una fonoaudióloga o fonoaudiólogo? Ya. ¿Hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo esperar? Así como cuando los niños van al control sano, yo creo que es súper bueno que los papás también podamos tener un control sano lingüístico. ¿A qué voy con esto? Vaya bueno, a lo mejor lo van a ver claro en la parte económica, ¿cierto? Pero no es para que continúe el tratamiento. Es como, ¿sabes qué? Quiero saber si mi hijo está bien en esta área. Si de repente vamos al kinesiólogo para ver si está bien con sus caderitas. Una evaluación, sí. Hacer una evaluación una vez al año, por ejemplo. Entonces, como los papás no sabemos, ¿cierto?, qué es lo correcto o no, yo lo veo desde mi área de kinesiología. Yo no tenía idea si era, bueno, si era necesario que mi hija gatearan o no. Yo me vine a enterar con la segunda, que era un hito importante, porque con la primera no gateó y dije, da lo mismo. Pero con la segunda, que tuvo un poquito más de problema, entendí y ahora a los papás les digo, ¿sabes qué? Es importante que gateen por esto y esto, esto. Entonces, si al año de vida no está diciendo sus primeras palabras que, ojo, son aquellas que él dice para un objeto o con una función en particular. Por ejemplo, el niño quiere agua y dice gaga, y siempre dice gaga para agua, es su primera palabra, ¿ya? No importa si no la dice correctamente. Lo que importa acá y lo que prima es que sea con una intención y con un significado. Si el pequeñito llegamos al año y hay un golpe fuerte, se golpeó la puerta y no se sobresalta el ruido, no, eso debería ser a los 6 meses. Estoy exagerando ya el año, pero debería llamarnos la atención. Si tú le estás hablando al pequeño y pareciera que ya a los 6 meses no te está respondiendo, no se está dando vuelta, más allá de que responda el nombre o no, es como de dónde viene el estímulo. Entonces, esas cositas nos deberían llamar la atención y sería bueno, casi siempre se va al pediatra primero. Si vas a un buen pediatra, el pediatra debería derivarte a un fonoaudiólogo para hacer la evaluación. Si llegamos al año y medio, el pequeño dice menos de 10 palabras, también es importante una evaluación. Si es que el niño ya llegamos a los 2 años, antes de los 2 años, no dice 50 palabras, ahí ya estamos frente al hablante tardío, que es importante sí o sí intervenir. ¿Cuándo va a madurar, entre comillas, la producción del lenguaje? Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo el lenguaje. Palabras nuevas, sinónimos, los significados, estructuras distintas, pero a nivel concreto la etapa como fonológica, fonética en realidad, que es decir, que adquiramos todos los sonidos. La típica R, por ejemplo, que es la que más preocupa a los papás, se debería tener ya, dependiendo del autor, a los 5 o 6 años todos los sonidos adquiridos. Entonces, pero no todos los sonidos se adquieren al tiro. El más difícil de adquirir va a ser la R y la R. Por lo tanto, si un niño a los 3 años no tiene la R, tranquilo, déjelo que diga pedito en vez de perrito, porque es parte del desarrollo, ¿ya? A los 4 años empiezan a decir la R, que eso ya tiene que ver con un trastorno de los sonidos del habla, pero igual lo vamos a generalizar, entre comillas, para que la familia estén pendientes de las cositas. A los 5 años ya esperamos que la R esté, podríamos esperar hasta los 6. La estructura de las palabras largas de más de 3 sílabas, por ejemplo, si yo digo ametralladora, que son 6, espero que a los 6 años recién el pequeño la pueda decir correctamente. Además, no es una palabra como muy común que esté escuchando constantemente, entonces va a ser más difícil adquirirla. Carabinero también es una palabra que a los 3 años todavía no debería esperar. ¿Qué debería esperar hasta los 3 años aproximadamente? Niños que puedan expresar sin mayor dificultad palabras de hasta 3 sílabas y que puedan decir enunciados de 3 palabras y más, aunque tengan errores gramaticales. Por ejemplo, típico que el niño dice, ahí hay un perritos, o los perritos, como que se comen las S, los plurales, ¿ya? O que pueden decir, mamá, ahí está la niño, como que las marcas de género. Es esperable para esa edad, pero ya por lo menos tiene varias palabras en un enunciado. Y esas son cosas más pequeñas, entre comillas,
que se van trabajando a nivel fonoaudiológico y se van reforzando también con el aprendizaje como en el día a día. Y también los papás ante la duda, como tú muy bien decías, consultar, siempre. Si tú consideras que hay algo extraño, hay tanta información y hay tanto acceso que uno puede preguntar y ver. Si estás con la duda también, no te va a hacer mal llevar a tu hijo no va a pasar nada si lo llevas a una evaluación, va a ser muy bueno, incluso va a ser un aprendizaje y uno puede mejorar a través de una guía de alguien que sepa un poquito más que uno, así es que es importante eso de la consulta y una evaluación ante la duda. Scarlett, sobre diferencias entre el retraso del lenguaje y el trastorno del lenguaje, ¿hay alguna? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Sí, en el retraso vamos a partir como por hitos que sí o sí el pequeño debería tener. Ya vamos a partir entre los 0 y el año. Al principio, sí o sí es parte de un desarrollo que el niño llore. ¿Ya? Es su forma de comunicación. Entonces, no espere que su hijo o que su hija esté quietito, sin llorar y sin expresar un quejido, porque de repente decimos, es que llora tanto. Qué bueno que llore, en ese sentido, porque te está comunicando que algo necesita. Lo peor sería que no lo exprese. Entonces, llora, su primera forma de comunicación va a ser el llanto. Por lo tanto, debes aceptarla y pedirle al Señor paciencia porque no tiene otra forma de poder expresar que algo está incomodando. Cuando al principio no va, es solamente por reflejo que uno como mamá, y discúlpeme las mamás primerizas, está hablándole al pequeño y le ve la sonrisita al mes de vida, que hace como que me está cerrando, me está guiñando el ojo, es un acto reflejo, pero que usted igual tómelo como una forma de comunicación y devuélvale la expresión a su pequeño, porque entre más escucha sonidos el niño, más familiarizados se hacen con él. Por eso también es importante, recuerdo siempre un pediatra que me dijo como mamá primeriza, cuando le estés cambiando el pañal a tu hija, hácele como un corazoncito en su pechito, tú sonríele, hácele una carita sonriente. ¿A qué me expresaba esto? ¿O por qué me lo decía? Si cuando es pequeñito tú eres capaz de transmitirle amor, aunque él no te responda, para ti va a ser más natural y va a ser mucho más fácil para ti después hacerlo en todo momento. Y yo voy a ir a una etapa prenatal. Cuando esté tu bebé en el vientre, háblale. Cuéntale lo que estás haciendo. Dile que estás leyendo la Biblia, dile que vas a preparar el almuerzo, dile que te estás preparando porque vas a ir a la iglesia, dile que vas a ir a dar una vuelta a visitar a no sé qué persona. ¿Por qué? Porque lo primero que se desarrolla es el sistema auditivo, y el sistema auditivo es lo último que se pierde también cuando las personas están hospitalizadas. Entonces, tienes mucha posibilidad desde que en el vientre el pequeño comience a absorber aquello que tú le estás transmitiendo, perdón. ¿Que lo comprenda? No, porque no tiene idea lo que es mamá, lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo, pero va a estar familiarizado con esa fonética de las palabras. Por lo tanto, aproveche esa instancia también. Y después ya va a estar tan familiarizado con eso que no va a tener la necesidad de que al pequeño a cada rato le tenga que pasar un objeto para que él se pueda entretener, porque el niño ya con su voz se va a empezar a calmar. Entonces, cuando esté más grandecito, ¿cierto? Usted tiene que seguir preparando las cosas de la casa, o cuando a lo mejor si tiene un teletrabajo, lo puede dejar ahí, le comienza a hablar y le comienza a contar en qué está. Entonces, el niño también se va a calmar con eso. Entonces, tenemos el llanto, cuando él va a hacer como ciertos reflejos, ¿cierto? Que decíamos que no era algo dirigido, pero va a responder a esa interacción. Cuando ya tienen 3 meses aproximadamente, va a haber una fijación de la mirada, entonces ellos se van a dar cuenta que la mamá está cambiándole el pañal, o que la mamá va a hacer algo que ellos no quieren y va a empezar a mirar, o va a empezar como a forcejear, ¿cierto? Típico que se quieren arrancar de cuando están poniéndole el pañal. Eso ya va a ser más dirigido. Cuando tú le pones ciertos juguetes, y lo vas moviendo de un lado a otro, el niño va a tratar de levantar su mano, no va a tener el agarre todavía, pero va a intentar como que, algo están haciendo conmigo, ¿ya? Sonidos, ya cerca de los 6 meses, un poquito antes, deberían sobresaltarse al ruido, ¿ya? Y ya después, como tú constantemente le estás diciendo el nombre a tu pequeño o a tu pequeña, ya a los 6 meses ellos deberían darse vuelta para responder. ¿Y por qué darse vuelta? Porque a los 6 meses, en teoría, ellos ya tienen el control cefálico para poder sentarse, ya iniciamos la alimentación complementaria. Por lo tanto, uno los deja un poquitito más libres, ¿cierto?, en el suelo, va a intentar darse vuelta, se va a quedar apoyado ahí en una colchoneta, y cuando tú lo llamas, el niño va a girar.
Cuando gira es porque está generando conexión con el entorno. Súper importante que al girar también pueda hacer ese contacto ocular. ¿Por qué con el contacto ocular? Porque así después se va desarrollando lo que es la atención conjunta. Atención conjunta es que prestamos atención conjuntamente a algo, dos personas frente a un objeto, por ejemplo. Entonces, si yo bajo al nivel del niño, lo llamo por su nombre o le muestro algún objeto, que siempre sea, entre comillas, con el contacto ocular, me está mirando y cuando hicimos el nexo, cuando hicimos el match con nuestro hijo, movemos el objeto y entonces el niño también mueve la mirada y podemos trabajar seguimiento del objeto. Si yo al niño le estoy moviendo un objeto y lo escondo y el niño no se interesa por ir a buscarlo, ya es algo que tenemos que prestar atención, que no es que sea algo grave, pero podríamos estar enfrente a este retraso. Es decir, Claro. sigue el objeto, pero se quedó hasta ahí. Hace algo, pero le falta un poquito. Tiene que haber balbuceo. Tiene que haber sílabas que se estén repitiendo. Va, ta, ma, da, y tú no le entiendes lo que está hablando, pero tiene que haber una intención de parte de nuestro pequeño de poder expresar algo verbal o tratar de apuntar. Cuando ya están cerca del añito, quieren algo, muchas veces van a apuntar, solamente señalar. Esa seña es una forma de comunicación que tiene que estar antes de que se desarrollen las palabras. No puedo esperar que un niño me diga agua si todavía no apunta, si todavía no tiene esa atención conjunta conmigo, si todavía no se sobresaltan los sonidos. ¿Ya? Entonces, hay algo que se llama precursores del lenguaje. Entonces, esos precursores del lenguaje son los que se tienen que desarrollar. Si no se dan por alguna razón, podríamos estar frente a un retraso en el desarrollo, en donde el pequeño juega conmigo, interactúa, le llama la atención cuando la abuelita llega a la casa, se acerca a ella, pero a estas expresiones verbales ya tiene un poquitito más de desfase, entonces tú dices, me acuerdo que mi nieto, que mi hijo, no es bueno comparar, pero teniendo ciertas alertas como el desarrollo típico que llamamos, que podamos ir prestando atención. Ahí podríamos estar antes de los 2 años frente a un retraso. El trastorno del lenguaje generalmente se diagnostica después. Primero tú pasas, por decirlo de alguna manera, como que hay una evolución de diagnósticos, por decirlo. Ya. Vas a pasar primero como por un retraso en el desarrollo. Si está demasiado desfasado y tú dices, no, es que de verdad no presta atención al entorno, no responde a su nombre, es ecolálica su habla, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y el niño dice, ¿cómo estás? Cuando ya nos acercamos a los 2 años. ¿Te gusta el chocolate? Y él te dice, ¿te gusta el chocolate? Eso es como una cola, le estoy diciendo como muy exagerada en la expresión. O un pequeño, tú le estás hablando, pero pareciera que no te está prestando atención. Ahí ya probablemente no estemos hablando de un retraso en el desarrollo y a lo mejor no estamos hablando de un trastorno del lenguaje, podemos estar hablando de una condición de base. Por eso es importante de que vayamos a un profesional, o por último un pediatra, no por último un pediatra, sino que un pediatra, un fonoaudiólogo, o incluso hasta preguntar a la educadora de párvulos del jardín infantil si tenemos dudas. ¿Por qué? Porque o por Google o por ChatGPT nos pueden decir que está teniendo lo más terrible de la vida, o nos puede decir que no es nada y espera hasta los 3 años, ¿ya? Es la lucha que tenemos con los pediatras se me están escuchando en la fe, por favor, con la lucha con los pediatras que dicen, no, tranquila, si después va a hablar, ¿ya? A los 2 años va a hablar, tranquila. Claro. No, salga de ahí, por favor, porque por pediatras que han dicho con conocimiento, sin intención a lo mejor, ¿cierto?, de afectar al pequeño ni a la familia, se ha perdido mucho tiempo de atención temprana. La atención temprana es súper valiosa. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene neuroplasticidad, está como una esponjita absorbiendo todo, entonces más temprano yo le enseño, más rápido va a absorber. Por eso, si usted tiene dudas, llegamos al año y su pequeño no está expresando palabras, vaya, pregunte. Yo digo, peque de exagerado, a de no haber hecho nada y después llegamos a los 2 años y sentir culpa porque no aprovechó la instancia antes. Entonces, tenemos retraso del lenguaje, entre medio vamos a hablar de un hablante tardío, que no es diagnóstico, pero igual es como una característica que nosotros los profesionales tomamos en cuenta. Cuando llegamos ya cerca de los 3-4 años y cuando vemos que hay déficit en una área más que en otra, que era el ejemplo que les decía al principio que les explicaba, vamos a empezar con sospecha de trastorno del lenguaje, ya para diagnosticarlo propiamente tal a los 4 años aproximadamente. Y ese trastorno del lenguaje nos puede acompañar ya después en la edad adulta y va a afectar
a nivel académico, porque el trastorno del lenguaje se puede dar con dificultades a nivel de lenguaje expresivo, a nivel de lenguaje expresivo, a nivel de lenguaje escrito también. Entonces, es muy común que niños con trastorno del lenguaje tengan dificultades en la escritura también y obviamente también a la par en la lectura. Quedó todo muy claro. Es muy interesante la información que tú nos das, tan necesaria para nosotros como padres. Estoy aprendiendo mucho también y entendiendo un poquito más, como uniendo ciertas cosas que me han pasado o que veo también en otros niños. Lo importante de esto es, como tú decías, vaya. Ante la duda, vaya. No va a pasar nada malo, ¿ya? Solamente va a tener una evaluación y los padres quedan tranquilos y si hay que hacer una intervención, mientras más temprano, mucho, mucho mejor. Así que quedó muy clara la información, muy interesante. Estamos con Scarlett Madariaga, ella es fonoaudióloga y nos está informando y enseñando sobre el manejo y técnicas en el lenguaje de los niños, de los bebés y de cómo es este paso y de cómo ellos empiezan a aprender de muy pequeñitos todo este tema de el hablar y de comunicarse también con sus padres y con su entorno. Scarlett, reforzar también a través de esta pregunta y poder hacer conciencia en las familias, en la detección temprana. Recién lo hablábamos, de las dificultades del lenguaje. Sabemos que si tenemos alguna duda, vemos algo extraño, como tú muy bien lo explicaste, vayamos, pero que realces el rol de la familia en estas cosas. La familia juega un rol fundamental, no solamente... A ver, bueno, obviamente la detección, porque en teoría son los que deberíamos conocer en la primera infancia mejor a nuestros hijos. Yo entiendo que hay muchas familias que tempranamente llevan a los pequeños a jardines infantiles, a guarderías, porque no tienen otra posibilidad. Y no se está juzgando para nada aquello. A pesar de que pase más tiempo en la guardería o en un jardín infantil, pensando en las edades más tempranas, de los 0 a los 2 años, es importante que como padres aprovechemos todas las instancias que estemos con nuestros niños en la casa, los fines de semana, después del jardín, para que podamos nosotros detectarlos y comprender cuáles son sus necesidades y detectar si es que hay algo que nos está sonando que parece que podría ser como algún problemita a nivel de lenguaje. Las familias siempre tienen que estar atentas a cualquier cambio en nuestros niños. Hay algunos pequeños que pueden estar con un desarrollo típico hasta cierta edad y en algún momento algo sucedió y se estancaron o retrocedieron. Eso también nos tiene que llamar la atención. No pases por alto lo que la educadora del jardín está mencionando también. Tenemos muchas familias que de repente asisten y nos dicen así como, sí, la educadora ya tiene más grande, son 6 años, por ejemplo. Y uno pregunta, ¿ya qué le llama usted como papá la atención del desarrollo de su hijo? Tal cosa. Consulta, ¿su hijo desde cuándo está escolarizado? No, desde que tiene 6 meses, ya, ok. La educadora en el jardín infantil, pre-kinder, ¿en algún momento les mencionó algo? Sí, sabe que la tía nos dijo que a los 3 años deberíamos haberlo llevado al fonoaudiólogo por tal y tal razón, pero nosotros no lo hicimos. Entonces, también apóyate de esas redes en las cuales tú confiaste a tu hijo, porque son personas que están también capacitadas en las áreas del desarrollo. Entonces, los educadores, todo el tiempo que pasan con los niños, también se encariñan con sus hijos. Más allá de solamente un trabajo, ellos también buscan cómo poder acompañarlos y ayudarlos en el crecimiento y en su desarrollo. Entonces, si los educadores, los profesores le están dando la sugerencia de algo, tómela. No lo vea como un ataque personal, no lo vea como que le están diciendo que usted es despreocupado, al contrario, agradezca porque ellos sí están observando que su niño necesita algo en esas horas que usted está trabajando. Entonces, primero es como, esté atento a lo que esas redes le puedan decir. Obviamente no va a faltar a tal vez algún hermano, algún amigo que les va a empezar a decir, oye, tu hijito hace esto y el mío tal. No entremos en esas comparaciones, ahí salga de ahí como se dice. Pero porque también pueden dañar nuestro corazón. Y usted como familia que nos está escuchando, tampoco compare su hijito con los otros o no le haga ver al otro que ese niño está mal, porque puede dañar el corazón de aquella familia. Pero no escuche los comentarios como, ¿cómo ves las palabras? A ver, como malintencionados, sino que a lo mejor efectivamente mi niño puede tener algo. Claro. La persona que lo va a decir que tenga tino para decirlo, ¿cierto? En el amor del Señor también. Pero presta atención a eso. Sí. Y usted como familia vea cada cambio pequeño que su niño puede tener, porque podemos haber muchos profesionales que estamos dispuestos a ayudar en cualquier área, pero si no nos llevan sus hijos,
nosotros no les vamos a poder ayudar. Entonces, finalmente, las familias son los detectores tempranos de dificultades. Los fonoaudiólogos y otros profesionales podemos poner en Instagram, en redes sociales, en videos, alerta a estas señales, signos de alarma, banderas rojas que le llamamos nosotros. Pero si usted no se metió a un Instagram, si usted no buscó información, nosotros simplemente entregamos eso. Pero usted tiene que hacer la otra parte de llevar a su pequeño. No vea mal que su niño vaya a un profesional de la salud de cualquier área, en este caso de fonoaudiólogo, porque al contrario, le va a beneficiar tener una atención y una intervención temprana a que después lleguemos a edad escolar, en donde ahí puede sufrir bullying, ¿cierto? Y puede también sentirse el pequeño que está con cierto desfase y él mismo se empieza a comparar con sus compañeros. Entonces, por eso es tan importante que la familia preste atención a eso y que la familia haga algo al respecto, si está dentro de sus posibilidades, el poder hacerlo. La primera pasada, entre comillas, puede ser que asista al consultorio más cercano que usted tenga. Lamentablemente, no es un comentario ante los profesionales que trabajan en CESFAM o en consultorio. Lamentablemente, el sistema de salud público está diseñado para que lo puedan ver una vez al mes, una vez cada 3 meses. Por lo tanto, se le puede servir como la primera aproximación. Pero después usted busque el apoyo constante, idealmente semanal, para su pequeño si lo necesita. Sí, lamentablemente en el servicio público, en los consultorios, los SFAM, hay muy pocas horas disponibles de recurso de fonoaudiólogo específicamente. Pero sí, como tú decías, muy importante que al menos lo evalúe y él dé luz o te dé una guía, una orientación. Sin duda te va a evaluar y te va a dar pautas, te va a decir cómo en la casa también trabajar con tus niños, pero muy importante también después hacer un seguimiento y si existen los recursos, la accesibilidad, consultar y tener alguna terapia de ayuda con estos niños que lo requieren. Así es que muy importante el rol de la familia también en esto y de cuánto yo también me comprometa con mi hijo y con su dificultad. Para conocer un poquito más, si brevemente nos podrías resumir en qué consiste este proceso inicial de evaluación. Hemos estado hablando de la evaluación de un fonoaudiólogo. Cuando un niño tiene un trastorno, es referido por algún profesional de la salud, ¿en qué consiste? Si me lo puedes comentar brevemente, esta evaluación. Van a ser sí o sí 3-4 sesiones de evaluación. La primera sesión, usted va a ir y el profesional le va a preguntar sobre todos los antecedentes clínicos de su pequeño, cómo fue el embarazo, las cuántas semanas de gestación nació, qué cosas llaman la atención, todo eso como a nivel general. Por lo tanto, se hace una entrevista clínica que le llamamos. En esa entrevista puede estar o no el pequeño, pero siempre usted tiene que saber que va a estar enfocada a recopilar información de los papás. Esa es la primera. Es súper importante tener claro esto porque muchos papás llegan y dicen, pero es que yo pensé que iba a ver al tiro a mi hijo o que se iba a poner a trabajar al tiro, que no puedo trabajar si no lo conozco. ¿Ya? Entonces, recopilamos información. A la segunda sesión ya se hace la evaluación directa al pequeño. Dependiendo de la edad que tenga, se puede requerir solamente una sesión, que es a partir de la observación clínica como subjetiva, entre comillas, o con pruebas estandarizadas. Si es más grandecito y tengo pruebas estandarizadas, ciertos protocolos pueden ser de 1 a 2 sesiones, entonces ahí estaríamos en la tercera parte. Y la última sesión ya es la entrega del informe con todo lo que se observó y con las sugerencias y el plan de trabajo, para recién iniciar a la quinta, es decir, al otro mes, una intervención propiamente tal. En eso consiste como a nivel general. Claro, a nivel general. Es necesario conocer esto, porque como tú decías, uno de repente va sin mucho conocimiento, ya, pero en una sesión hágale todo, o sea, pero es muy difícil, porque tú tienes que conocerlo, saber un poquito más de su historia, como tú muy bien decías, y también evaluarlo técnicamente con esas pautas estandarizadas que también requieren de un tiempo, tienen tiempo para poder realizarlo. Entonces eso es muy importante, que quede muy claro en qué consisten estas evaluaciones y la intervención, que como yo siempre digo, muy necesaria que sea guiada, pero también tiene que ver mucho con el trabajo que yo hago en casa. Yo creo que eso es, yo también cuando trabajaba, le decía a los pacientes, lo más importante es lo que tú también, cómo te cuidas en la casa y seguir también estas pautas que uno te da, que uno da para poder hacer esta intervención, que no tan solo se hace cuando tú asistes al profesional a tu sesión, sino que también en la casa.
Eso también es muy importante. Por eso es necesario asistir a estas evaluaciones y poder tomar la información y llevarla a cabo en la casa. Así es que muchas gracias por eso. Como último, Scarlett, y para terminar, porque el tiempo ya siempre nos encuentra, ¿qué consejos darías a los padres que están preocupados en el desarrollo del lenguaje de los niños? Ante la duda, asista, pregunte, busque información sin internet a nivel general, pero eso no va a reemplazar al profesional, al humano, ¿ya? Porque uno tiene que ver toda la historia clínica. Otro es que esté alerta al desarrollo de su pequeño, a cualquier cambio que pueda tener. Converse con él de ese tiempo de conversar, porque es la única manera en que usted va a identificar si él tiene algo o no, ¿ya? Muchas veces, como papás, llegamos súper cansados del trabajo, estamos agotados y la verdad que de repente nuestros hijos no empiezan a hablar y uno lo único que quiere es que se callen, apagarles el botoncito, que ya llegue la hora, dormir y todo. Pero si no conversamos con ellos, no vamos a escuchar cómo dicen las palabras, no vamos a saber cómo estructuran las oraciones, no vamos a saber qué es el contenido que está teniendo también en otros lugares donde se está quedando. Entonces, busque instancias de poder comunicar, tenga periodos de conexión con su pequeño lingüísticos, por ejemplo, antes de dormir. Léale la historia bíblica, léale un cuento que a él le interese, hágale preguntas frente a lo que leyeron, qué es lo que piensa acerca de esas cosas. En el día a día, cuando vayan en el trayecto al auto, vayan conversando, transmítale las verdades bíblicas de manera práctica, pero quiero dejarlos con esta frase técnica, por decirlo de alguna manera. Para que un niño se comunique, es necesario tener instancias de comunicación. El niño no se va a comunicar si no tiene un momento para poder expresar lo que necesita, ya sea a través del arte, a través de la expresión verbal o a través de la música. Entonces, nosotros como adultos somos los que tenemos que generar esas instancias. Si un niño tiene todo a la mano, por ejemplo, para poder sacar, nunca va a solicitar, nunca va a pedir ayuda, nunca va a necesitar del adulto porque va a ser todo accesible para él. Entonces, tenemos que generarle estas instancias para que él se pueda comunicar. Y a medida que vayamos conociendo al niño, ¿cierto? Vamos a poder identificar cuáles son las necesidades y nosotros como papás tenemos el rol de cubrirlos a nivel de alma, cuerpo y espíritu. Y esta parte fonoaudiológica o de cualquier otra especialidad de salud es parte también de cubrir tanto su área física como también su alma, por decirlo de alguna manera, y nosotros somos responsables también de ello ante el Señor. Sí, así es, realzar el rol de responsabilidad que tenemos como padres, de poder, como tú decías, generar estas instancias, ser intencionales, porque muchas veces decimos, este niño no habla, no se comunica, pero nosotros somos los que tenemos que generar estos espacios, nosotros esforzarnos en si no somos tan comunicativos por ellos, por nuestros niños, hacer estos ambientes de comunicación y cultivarlo, porque esto es como una historia o escribir como algo de principio a fin hasta el final. Tenemos que nosotros cultivar esto, es una cultura que tenemos que tratar de implantar en nuestros hogares y también enseñar a otros y ayudar a otros también. Es muy difícil cuando un hijo también recibe un diagnóstico y no lo quiere asumir, pero yo creo que hay que ocuparse y hay que ir a donde los profesionales que saben un poquito más. Eso también es una forma de preocuparse, como tú decías, de su corazón, de lo que hay dentro de ellos también, y es nuestra responsabilidad. Así que yo te agradezco, realmente el tiempo pasó súper rápido, no me di cuenta, ¿verdad? Pero ha sido muy interesante conversar contigo y yo te agradezco por estar, y ya se viene un segundo capítulo igual muy interesante y yo quiero darte las gracias y bueno, nos vemos la próxima oportunidad y te doy unos últimos minutos para que te despidas. Muchas gracias, de verdad una bendición para mí poder compartir, así que ahí los esperamos en el próximo capítulo para que sigamos ahí aprendiendo juntos y nos podamos instruir en lo que el Señor también tiene para nosotros, así que hay muchas bendiciones para ustedes. Gracias, Scarlett, que el Señor te bendiga, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo capítulo los martes a las 13 horas, ahí sintonice su dial. Hay un montón de formas de poder ver el programa. Si no lo vio, vuelva para atrás, véalo cuantas veces quiere. Si quiere, toma apuntes y compártalo, como siempre le pedimos. Así que muchas gracias por estar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Chao. En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana,
un nuevo episodio.